¿Sabías que el continente asiático es más grande que la Luna? Asia es un continente tan enorme que incluso es más grande que la Luna. Su superficie es de 44.579.000 kilómetros cuadrados, lo que significa que es mayor que la Luna de nuestro planeta, la cual ocupa aproximadamente 38 millones de kilómetros cuadrados. Esto nos da una idea de lo enorme, extenso y variado que es el continente asiático. Interesante, ¿verdad? Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos en casa. Soy su profesor, Julio Pimentel. Es importante decirles que el producto final de la semana será la elaboración de un artículo de opinión acerca de los valores familiares. En la clase anterior tratamos el tema la expansión colonial en el continente africano en los siglos XVIII y XIX, donde conocimos que la superioridad militar fue la responsable de que los europeos colonizaran en poco tiempo un continente tan grande como África, y cómo durante interminables décadas el continente africano vio cómo sus minas se vaciaban y sus árboles se cortaban para beneficio de unos extranjeros blancos, que procedían principalmente de Europa. Vimos además los estragos que provocó la colonización de África por parte de las potencias europeas y las profundas transformaciones económicas y sociales que cambiaron la historia de dicho continente. En el día de hoy aprenderemos acerca de la expansión colonial europea en el continente asiático, en los siglos XVIII y XIX. Aprenderemos además acerca de la familia y su importancia. Pero antes, ¿qué conoces del continente asiático? ¿Cómo se dio el proceso de colonización en el continente asiático? ¿Cuáles similitudes y diferencias existen entre la colonización del continente asiático y africano? ¿Sabes lo que es una familia y cuál es su importancia? Vamos a averiguarlo juntos. Asia es el continente más grande y poblado del planeta Tierra. El continente asiático ocupa alrededor de 45 millones de kilómetros cuadrados y tiene un aproximado de 4.463 millones de habitantes, lo cual supone más del 69% de la población mundial. Mientras que África es considerada generalmente el lugar de nacimiento de la humanidad, se cree que Asia, junto con Europa, fue la cuna de la civilización, aunque esta no fue única y uniforme. La gran extensión del continente asiático hizo casi inevitable que surgieran varias culturas de manera independiente. El continente asiático está compuesto actualmente por 48 países. Este continente dispone de una enorme diversidad climática y geográfica. En él pueden encontrarse paisajes desérticos y exuberantes selvas tropicales, además de montañas y zonas rurales que contrastan con sus grandes ciudades muy desarrolladas, mientras que climáticamente encierra climas cálidos, templados y fríos. En cuanto a la economía, Asia tiene una de las más fuertes y emergentes del mundo. China, por ejemplo, se encamina a ser la primera economía mundial, solo superada por los Estados Unidos de América. ¿Cómo se dio el proceso de colonización en el continente asiático? Te cuento, toma notas. El establecimiento de colonizadores europeos en las costas de Asia se registra desde los últimos años del siglo XV, aumentando su auge a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XIX, con la expansión hacia el interior de los territorios. La acción colonial europea revistió unas especiales características en Asia. Los primeros en llegar a las costas de India y China fueron los portugueses, en los inicios del siglo XVI, a los que le siguieron holandeses, ingleses y franceses. Desde el siglo XVII, Inglaterra ocupó la India, así como otros territorios del sur y sureste de Asia, mientras que Francia se extendía por algunas costas del sur y por Indochina, y Holanda lo hacía por Indonesia. ¿Cuáles fueron las fases que se dieron en el proceso de colonización de Asia? En el proceso de colonización de Asia se dieron 3 fases. Vamos a conocerlas. Primera fase. La primera fase se extiende entre los primeros años del siglo XVI y finales del siglo XVIII. En ella se inicia el asentamiento de los europeos en las costas de Asia, para abrir este continente al comercio occidental, realizado mediante la superioridad militar, económica y marítima de los europeos. El comienzo de esta acción correspondió a Portugal,
que consolidó sus asentamientos en las costas de India e Indonesia y dominó las rutas comerciales a lo largo del siglo XVI. En el siglo XVII, Holanda llegó a la India e Indonesia. Francia controló algunos territorios de Indochina e Inglaterra se estableció en la India. De esta forma, en el siglo XVIII, 5 países europeos tenían posesiones en Asia, aunque aún no habían creado grandes territorios imperiales: Portugal, España, Inglaterra, Holanda y Francia. Segunda fase. Desde comienzos del siglo XIX hasta 1880 y 1890 se extiende una segunda fase en la que se registran importantes cambios en el mundo asiático. Por una parte, se produce un aumento de la acción colonial europea hacia el interior de los territorios, con intervenciones militares y políticas que completan los dominios imperiales. Inglaterra se adueña de la India, Holanda actúa en Indonesia, Francia en Indochina y España y Portugal sobre sus posesiones, mientras que varios de estos países logran abrir los puertos de China y Japón al comercio occidental, con la imposición de tratados desiguales. Por otra parte, se produce la reacción de las sociedades tradicionales ante la acción europea. En general, quedan dominadas y divididas tanto en lo económico como en lo político, como ocurre en la India, Indochina y China. Los principales territorios asiáticos quedan en situación de dependencia económica y política respecto a las metrópolis europeas, mientras que Japón reacciona con la revolución Meiji, que lo libera del colonialismo. Tercera fase. El periodo comprendido entre 1880 y 1890 y la Segunda Guerra Mundial corresponde a la tercera y última fase de la colonización de Asia, caracterizada por el incremento de la expansión de las potencias ya establecidas y por la acción de otras nuevas potencias coloniales, como Rusia, Estados Unidos y Japón. Se registran rivalidades internacionales que se resuelven con guerras o acuerdos de reparto, como las surgidas entre Francia y Gran Bretaña en el sureste asiático e Indochina. Además, entre Gran Bretaña y Rusia en Asia Central, por la cuestión afgana. También entre Estados Unidos y España. ¿Cuáles países tuvieron mayor incidencia en la colonización del continente asiático? Pues a diferencia de lo que ocurrió en África, en Asia no solo intervinieron las grandes potencias coloniales europeas, como Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, entre otras, sino también otras nuevas, como Rusia, Estados Unidos y Japón. El imperio que más influencia tuvo en Asia fue el británico. Su impulso colonial se remonta al siglo XVII y está presente en todos los continentes: África, América, Asia y Oceanía. En el continente asiático, Inglaterra conquistó la India en 1773 por medio de la Compañía de las Indias Orientales, además de Malasia. La colonización británica se concentró sobre todo en la zona de la India. Francia también fue una potencia importante en Asia. Ocupó el delta del Mekong como puerta de entrada a China. A través de este río ocuparon Annam, Tonkin y Laos, formando la Unión Indochina. Alemania controló parte de Indonesia, Java y Sumatra, mientras que Indonesia estaba controlada principalmente por Holanda. El Imperio ruso no se quedó atrás y en el siglo XIX continuó su expansión hacia Siberia, iniciada ya en el siglo XVII y hacia el sur. En esta zona llegó hasta los límites del Imperio Británico en la India, con el que mantuvo un importante litigio por el control de Persia, Afganistán y el Tíbet. Después de ver todo lo sucedido en el continente asiático y el continente africano, que por cierto, este último lo trabajamos en la clase anterior, ¿cuáles similitudes y diferencias existen entre la colonización del continente asiático y africano? Veamos las similitudes. Básicamente, el objetivo que buscaban las potencias europeas en Asia era el mismo que buscaban en África, o sea, beneficiarse de los territorios asiáticos para así obtener materias primas, mano de obra barata y ampliar sus mercados. El dominio por parte de las metrópolis europeas, tanto en Asia como en África, fue total. En lo económico, por los intereses financieros, las inversiones y la explotación de materias primas, y en lo político, al establecer la administración de los imperios coloniales mediante federaciones y el control de la administración estatal, como ocurrió en la India. Veamos las diferencias. África fue casi completamente colonizada, excepto Liberia y Etiopía, y muchas de sus poblaciones fueron exterminadas, por lo cual su cultura desapareció.
En cambio, en Asia quedaron países fuertes como China o Japón. Estos nunca fueron colonizados ni doblegados hasta el extremo de perder su cultura y tradiciones, aunque sí estaban en las esferas de influencia de las potencias occidentales. A diferencia de África, en el continente asiático, la mayor parte de los países tenían una organización política más fuerte que les permitió enfrentarse a las potencias coloniales e incluso convertirse en colonizadores, como es el caso de Japón. En general, los pueblos asiáticos conservaron sus civilizaciones con las mismas características que en los siglos precedentes a la colonización europea. Fue durante los siglos XIX y XX cuando Asia inició el proceso que transformó los pueblos asiáticos, aunque permanecieron asentados en sus tradiciones. Otra diferencia que existe entre la colonización del continente asiático y africano es que la mayoría de los pueblos asiáticos copiaron el modelo económico y social de los colonizadores europeos, y por tal razón, hoy día tienen un nivel de desarrollo importante, mientras que en el continente africano ocurrió a la inversa, debido a que prácticamente ningún país africano hoy día tiene un nivel de desarrollo importante. A raíz de la colonización del continente asiático por parte de las potencias europeas, ¿cuáles fueron las causas y consecuencias de dicha colonización en Asia? Veamos las causas. Búsqueda de materias primas para sostener la industria de producción de las naciones colonizadoras europeas, Inglaterra, Francia, Holanda, entre otras. Búsqueda de mercados para la producción industrial. Búsqueda de mano de obra barata, generalmente esclava, para apoyar el desarrollo comercial e industrial de las naciones colonizadoras europeas. También la obtención de fuerza política, militar y económica sobre las demás naciones europeas, para así tener mayor potencial de desarrollo, influencia y dominio, no solo en Europa, sino en el mundo. Veamos las consecuencias. Desarrollo económico, social e industrial de las colonias, las cuales pagaron un alto precio, ya que fueron explotadas y esclavizadas en el proceso de desarrollo que recibieron de la nación colonizadora. Formación de una nueva clase política, educada en la metrópoli, que posteriormente se encargó de luchar por la independencia de su tierra natal y así liberarla de la nación colonizadora. El sistema colonialista europeo implementado en Asia fue denigrante y cruel, pero hoy en día la mayoría de las naciones asiáticas no tendrían el desarrollo social, cultural y económico del cual gozan si hubieran permanecido al margen del desarrollo industrial del mundo europeo de la época. ¿Sabes lo que es una familia y cuál es su importancia? ¿No? Pues veamos. La familia es el primer ámbito social del ser humano, donde aprende los primeros valores, principios y nociones de la vida. Es un grupo social con una base afectiva y formativa, donde conviven personas unidas por lazos de amor y un proyecto en común, o por un matrimonio, adopción o parentesco. La familia es la célula básica de la sociedad, puesto que las civilizaciones nacieron con alguna forma de organización familiar, que fue variando a través de los tiempos con la humanidad. Los referentes de la familia son los padres, los cuales tienen deberes de cuidado, alimentación y protección de los hijos, sean naturales o adoptados, hasta la mayoría de edad, ya que la familia no se limita solamente a vínculos de sangre. Este vínculo civil fue condicionado por los usos y costumbres a lo largo de la historia, influenciado por la tradición, la moral y la construcción cultural del momento. La familia es el marco fundamental donde los niños adquieren seguridad, respeto y amor, indispensables para la construcción de la identidad y desarrollo de la personalidad. En la familia se aprenden reglas y principios sociales de convivencia, por lo que tener una familia es un derecho legítimo y fundamental de la niñez. ¿Sabías que a la industria cinematográfica de la India se le llama Bollywood y que es el país que más películas produce en un año? La India es el país donde más películas se producen al año, con unas 1000 cintas aproximadamente. El nombre de Bollywood proviene de la mezcla entre Bomba y meca de la industria en el país y Hollywood. Estas películas son piezas fundamentales de la cultura del país y de gran parte del continente asiático. La industria cinematográfica ubicada en Mumbai tiene 105 años de vida y ha desbancado en el número de producciones de películas a Hollywood, las cuales se producen en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.
Bastante curioso, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto has aprendido en la clase del día de hoy, seleccionando falso o verdadero según corresponda. Número 1. El continente asiático es el más grande de todos los continentes de la Tierra, con 44.579.000 kilómetros cuadrados. Te repito, el continente asiático es el más grande de todos los continentes de la Tierra, con 44.579.000 kilómetros cuadrados. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero, muy bien, excelente. Número 2. La India fue un país asiático que no permitió que ninguna potencia extranjera lo colonizara. Te repito. Número 2. La India fue un país asiático que no permitió que ninguna potencia extranjera lo colonizara. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, excelente tu respuesta. Número 3. En Asia había países fuertes como China o Japón, los cuales nunca fueron colonizados ni doblegados hasta el extremo de perder su cultura y tradiciones. Te repito, en Asia había países fuertes como China o Japón, los cuales nunca fueron colonizados ni doblegados hasta el extremo de perder su cultura y tradiciones. ¿Eso es falso o verdadero? Muy bien, verdadero. Número 4. La familia es el primer ámbito social del ser humano, donde aprende los valores, principios y nociones de la vida. Te repito, la familia es el primer ámbito social del ser humano, donde aprende los valores, principios y nociones de la vida. ¿Eso es verdadero o falso? Excelente tu respuesta, verdadero. Hoy aprendimos acerca de la expansión colonial en el continente asiático, en los siglos XVIII y XIX. Aprendimos además acerca de la familia y su importancia. Vimos que la superioridad militar y tecnológica, al igual como sucedió en África, fue la responsable de que los europeos colonizaran una gran parte del continente asiático. Comprendimos que el dominio por parte de las potencias europeas fue total. En lo económico, por los intereses financieros, las inversiones y la exportación de materias primas, mientras que en cuanto a lo político, establecieron la administración de los imperios coloniales mediante federaciones y el control de la administración estatal, como ocurrió en la India. Ya sabemos que el sistema colonialista europeo implementado en Asia fue denigrante y cruel, pero a la vez fue determinante para algunas naciones asiáticas, las cuales gozan hoy día de un desarrollo social y económico importante, pero si éstas hubieran permanecido al margen del desarrollo industrial europeo, tal vez no tendrían tales niveles de desarrollo económico. Aprendimos además acerca de la familia y su importancia, donde vimos que este es el primer ámbito social del ser humano, donde aprende los primeros valores, principios y nociones de la vida. Y además es el marco fundamental, donde los niños adquieren seguridad, respeto y amor, indispensables para la construcción de la identidad y desarrollo de la personalidad. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca de la expansión colonial en el continente asiático, en los siglos XVIII y XIX, y sobre la familia y su importancia. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase.